Les saludo cariñosamente, les doy la bienvenida a una nueva predicación en esta serie que hemos llamado Hoja de Ruta de Dios para la Vida y que se refiere a este plan de Dios para nuestra salvación. Ya es el cuarto sermón de la serie de 9 predicaciones que haremos en este tema, que busca ser más allá que una enseñanza doctrinal, busca alentar nuestra fe, aumentar nuestro amor por el Señor, por su obra salvadora por medio de Cristo en nosotros. Esta hoja de ruta de Dios para nuestra salvación, que habla de un plan perfecto, pensado desde la eternidad, antes del tiempo, cuando el Señor en Jesucristo nos eligió para salvación, que considera el llamamiento y la regeneración, que es el comienzo de la aplicación de la salvación de Dios en nuestras vidas, en la vida del creyente por medio de Cristo. Y el día de hoy vamos a hablar de la conversión, que es la respuesta del hombre a Dios en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. Como ven, no son dos etapas, no son dos pasos sucesivos y cronológicos, sino que la misma acción que implica volverse del camino del mundo para comenzar a vivir una vida de cara a Dios, a quien antes le habíamos vuelto la espalda, y ahora entonces en respuesta a su llamado vamos a Él en fe para convertirnos del mundo y tomar la bandera de Cristo en nuestro corazón, pasando a ser ahora un creyente en Jesucristo, un hijo de Dios. Convertirse es girar sobre nuestros pies y quedar mirando en sentido contrario. En el lenguaje militar es un giro en 180 grados. La Biblia usa esta expresión no solo en el Nuevo Testamento, no es solo un lenguaje evangélico en el sentido de lo que desde los tiempos de Cristo o de los discípulos en adelante vinimos a llamar la conversión, sino que el Antiguo Testamento ya lo preanuncia como una respuesta al llamado de Dios, como un llamado a volverse de los ídolos del mundo al Dios verdadero, arrepentirse de nuestros malos caminos, como dice el Salmo, y volverse al Señor Jesucristo, a volverse de los ídolos a Dios. La palabra dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la voz del profeta Isaías en Isaías capítulo 55, versículo 7. La palabra dice también en el Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Ese es el llamado del salmista, ese es el llamado de la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Convertíos, hijos de los hombres. En la condición de muerte espiritual, desde la caída de nuestros primeros padres, todo ser humano está incapacitado de creer hasta que le es comunicada vida por medio del Espíritu Santo. Hasta ese momento no solo está aferrado al mundo, sino que los ídolos ocupan el lugar de Dios. En su pecado el hombre está literalmente volviendo las espaldas a Dios. Por eso convertirse es ahora darle la espalda al mundo y volverse a Dios. Dijimos desde el primer sermón 3 verdades que quiero volver a repetir el día de hoy. La primera, todos pecamos y merecemos el castigo eterno de parte de un Dios justo y bueno. 2, ninguno es capaz de salvarse a sí mismo, así como un muerto no puede comunicarse vida. Y tercero, Cristo murió por nuestros pecados para concedernos la salvación. Ahora bien, si la regeneración es la obra exclusiva de Dios en favor de sus escogidos, implantando vida en sus corazones, cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne, haciéndole capaz de creer, de recibir esta fe en su corazón, albergar la fe en el corazón. La conversión es la respuesta del hombre a esa buena noticia, al evangelio de salvación por la fe en Jesucristo, por medio de la cual el hombre se adueña de esta salvación tan grande, poniendo todo su reposo, descansando completamente en la obra de Cristo para salvación.
Los reformados podríamos discutir, por cierto, como buenos hermanos, con relación a si el llamamiento va antes de la regeneración o la regeneración antes del llamamiento, o si son dos actos simultáneos operados por Dios en favor de sus escogidos. Pero en cuanto a la fe, no tenemos ninguna duda, porque nadie, decíamos, puede salvarse a sí mismo, así como un muerto no puede comunicarse vida. De la misma manera, ninguno puede responder en fe al Evangelio si antes no es regenerado por Dios. Un teólogo muy conocido en el ambiente de los seminarios, que es John Murray, autor de un libro que se llama La redención consumada y aplicada, dice lo siguiente: sin regeneración es moral y espiritualmente imposible para nadie creer en Cristo. Pero cuando alguien es regenerado, es moral y espiritualmente imposible para aquella persona no creer. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y esto es verdaderamente un consuelo, queridos hermanos. Hablamos acá de un plan. Predicamos la palabra de Dios que habla de un plan. Citamos al Señor también desde el comienzo, diciendo por medio de su profeta: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Por esto, la conversión del escogido de Dios es parte del cumplimiento de ese plan perfecto. Hace parte de la hoja de ruta de Dios para la vida que el Señor puso en marcha desde la eternidad. Si la elección, el llamamiento y la regeneración son obra exclusiva de Dios para la salvación del pecador, la conversión lleva implícita una respuesta activa del hombre. Wayne Grudem la define como: la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Notemos en esta definición tres cosas: la respuesta del hombre, que es arrepentimiento y que es fe. Por medio de la palabra del Señor, veremos cómo estos elementos van juntos y al mismo tiempo cómo aplican en la vida de cada uno de nosotros. Les invito a leer la palabra del Señor entonces en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a leer una vez más esta palabra del Señor. En este momento hay una distracción aquí afuera porque estaba esperando que no ladraran los perros, pero comenzaron a ladrar. Yo voy a continuar predicando confiando en no distraerme una vez más. Así que vamos a leer una vez más el texto. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y ahora suplicamos, Señor, que por la obra de tu Espíritu, el mismo que la inspiró, el mismo que preparó el mensaje para el creyente, siga trabajando también en nuestras vidas para aplicarlo en nuestra realidad cotidiana, para movernos en respuesta de fe también activa, Señor, en todo aquello que tú esperas de nosotros. Y lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, quien es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. El Evangelio de Marcos va directo al grano, diríamos. El texto comienza diciendo en el capítulo 1,
principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Describe enseguida el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, su tentación en el desierto y el inicio de un ministerio de 3 años, el ministerio terrenal, anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación del reino por él inaugurado. Es significativo que señale el declino del ministerio de Juan el Bautista con el inicio de la predicación de Jesucristo, porque establece de esta manera la continuidad de la proclamación del Evangelio anunciado desde el Antiguo Testamento. Sabemos que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Así que hay una continuidad, el Evangelio anunciado desde el principio a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Declina en Juan el Bautista y comienza ahora en el propio Hijo de Dios anunciando el plan de salvación por medio de su predicación. 8 veces el Evangelio de Marcos usa la expresión el Evangelio y 6 de esas 8 son en la boca del propio Señor Jesucristo. Ya cerrando el segundo libro del Nuevo Testamento, el propio Señor Jesucristo ahora dará continuidad una vez más a la predicación del Evangelio, diciéndonos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que nuestro propósito hoy es reconocer la obra de Dios por medio del Evangelio, cómo ella trae a los escogidos a la salvación por medio de la fe en Cristo. Y hoy entonces vamos a hablar de este llamado del Evangelio. ¿Qué es este llamado del Evangelio? ¿Cuáles son las implicaciones del llamado del Evangelio? ¿Qué enseña este texto, estos 2 versículos, respecto del llamado del Evangelio? Y lo primero que nuestro texto dice respecto del llamado del Evangelio es que es universal. El llamado del Evangelio es un llamado universal. Dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Cuando Jesús inicia su ministerio, comienza en Galilea, porque así había anunciado las profecías desde tiempos antiguos, pero el evangelista no está señalando un ministerio exclusivo en Galilea, sino el comienzo de una obra itinerante que cubriría todo Israel, Galilea, Samaria y Judea, predicando, anunciando el evangelio del reino y llamando al arrepentimiento y a poner toda la fe en él para salvación. Y al hacerlo de esta manera, se está cumpliendo este llamado universal de las buenas nuevas, tal y como había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Esto fue revolucionario para los judíos, pero aún así, uno casi no se explica cómo era eso posible, porque el Antiguo Testamento de una manera explícita había dicho que este anuncio de salvación alcanzaría a todas las naciones. A Abraham ya le había sido dicho: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. El profeta Isaías proclamaba en alta voz: y no hay más que Dios, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, versículos 21 y 22. Y eso solo por nombrar un par de textos del Antiguo Testamento que anunciaban el llamamiento universal de Dios, la predicación de las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. No deja de ser extraño, como decíamos, que los judíos que llegaron a la fe en Cristo primero continuasen pensando que el Evangelio era solo para ellos. Los primeros creyentes se asombraron de eso cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un centurión romano, y se convierte él y toda su casa. Dice la Escritura que los cristianos quedaron atónitos. Los de la circuncisión que habían sido convertidos al cristianismo quedan atónitos que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 45. Aún después de la conversión de Cornelio, el centurión romano, ellos tardaron aún en darse cuenta de que el llamamiento por el anuncio del Evangelio era universal, que no era solamente para el pueblo judío. Dice el libro de los Hechos
que solo un poco después de este episodio, ellos fueron dispersados e iban predicando el Evangelio solo a los judíos, hasta que algunos, un poco díscolos tal vez a esa orden de partido, llegando a Antioquía, predican el Evangelio también a los griegos, y desde allí hubo una verdadera explosión de evangelismo por todo el mundo conocido de ese tiempo. Marcos, como decíamos, termina el registro del Evangelio recogiendo el mandato del Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que, sin duda, el anuncio del Evangelio, el llamado del Evangelio es de naturaleza universal. Pero no solo es un llamamiento universal, sino que el texto continúa mostrándonos que el llamamiento de Dios, el llamado del Evangelio, es iniciativa de Dios. Vean ahí la segunda parte del capítulo, versículo 14, y la primera parte del versículo 15. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El texto dice explícitamente: Jesús vino predicando el Evangelio del reino. No es un mero accidente lingüístico o una circunstancia especial, excepcional. Es el propio Dios en Jesucristo que viene a nuestro encuentro. Desde el principio esto fue así. Siempre Dios es el que busca, Él es el que llama, Él es el que sale a nuestro encuentro. En el tiempo exacto, en el kairos de Dios, Él viene a buscar, como dijo el Señor, lo que se había perdido, a buscar y salvar aquello que se había perdido. En el libro de Génesis, inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres, la Biblia registra lo siguiente. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, esto es Adán y Eva, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Desde el principio es Dios llamando. Y el propio Salvador Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Así que Jesucristo es el enviado del Padre. Jesucristo es el misionero de Dios. Dios es el misionero. La iglesia existe para la misión de Dios y no al revés. Es verdad que el medio que el Señor dispuso para que las vidas de los creyentes fueran alcanzadas y transformadas es la palabra, es la predicación, pero no es el predicador, no es el evangelista, no es el misionero, ni mucho menos es el propio pecador el que toma la iniciativa, sino Dios es el misionero. Nosotros somos llamados a participar de la misión de Dios, lo que se ha dado en llamar desde más o menos la mitad del siglo XX en la Missio Dei, la misión de Dios. El Dios Trino está eterna y completamente involucrado en el plan de salvación, tal como lo vamos a decir una y otra vez en esta serie de predicaciones. El plan de Dios para la salvación. Él es el que planificó todo el proceso. Él es el que está completamente involucrado desde el principio. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Veamos cómo se involucra este Dios Trino en la predicación del Evangelio. Dios Padre. ¿Quién es un reformado?, preguntaba Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés. ¿Quién es un reformado? Y respondía: reformado es uno que afirma que la salvación viene de Jehová. Reformado es uno que afirma: la salvación viene de Jehová, porque Él nos escogió en la eternidad y Él es el que administra toda nuestra salvación. Así dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Según Dios, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo se involucra Dios Hijo? La salvación tiene su fundamento no en algo que nosotros hagamos, sino en lo que otro, es decir, Jesucristo, hizo en nuestro lugar. La Biblia sigue diciendo en el mismo texto de Efesios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículos 5 y 7 del capítulo 1. ¿Y cómo participa el Espíritu Santo en esta obra evangelística? Dios Espíritu. El Espíritu Santo no solo es el que produce la obra de regeneración en nosotros, aplicando la obra de Cristo a nuestra vida, es también el sello de nuestra salvación. Continúa hablando el capítulo 1 de Efesios, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Del capítulo 1, versículos 13 y 14. Así que el Espíritu no solo aplica la obra de Cristo en nuestra vida, sino que además nos sella para siempre. Dice mío para la eternidad. La salvación, querida iglesia, es la misión de Dios. El llamado del Evangelio es iniciativa de Dios. Y si existe la misión de la iglesia, es porque primero es la misión de Cristo. Así que o somos una iglesia para la misión, o ni siquiera somos iglesia de Jesucristo. Nosotros, en la obra de evangelización del mundo, somos llamados a unirnos a lo que Dios ya está haciendo desde la eternidad. De esa manera nos unimos al trabajo de Dios, nos unimos a la obra de Dios en beneficio de sus escogidos, pero la iniciativa es del Señor. Así que el llamado del Evangelio es primero universal, el llamado del Evangelio, como acabamos de ver, es iniciativa de Dios, y ahora veremos que el Evangelio, el llamado del Evangelio, demanda arrepentimiento. Este es un llamado que espera una participación activa del oyente. Demanda arrepentimiento. Una sola palabra. Arrepentíos. Versículo 15, segunda parte. Arrepiéntanse. Ese es el llamado del Evangelio. Solo una expresión. Ahora, en este caso, el Señor Jesucristo pone juntos arrepentimiento y la fe, o fe y arrepentimiento. Y la mayoría de los estudiosos de la palabra las dejan juntas bajo el término unificado de conversión. Es decir, la conversión es el arrepentimiento y la fe juntas. Y no tiene caso establecer qué va primero o qué va después, porque siempre van juntas. Para entender esta simultaneidad del arrepentimiento y la fe, pensemos en una persona en un naufragio. Está en alta mar, un mar embravecido, y está aferrado a una tabla que se está mojando, una tabla pequeña que no lo va a sostener para siempre. Tarde o temprano, él y la tabla se van a hundir juntas. Y alguien le ofrece una cuerda para salvarse desde un helicóptero. Entonces, en un momento, él tiene que tomar una decisión. Debe soltar la tabla y tomar la cuerda. Tiene que abandonar aquello a lo que está aferrado y tomar aquello que se le ofrece desde el otro lado para salvar su vida. ¿Qué es primero? Alguno dirá, soltar la tabla. Tiene que soltar la tabla para tomar la cuerda. Pero otro dirá, no va a soltar la tabla si primero no confía en la cuerda que le es ofrecida. Debe confiar primero y entonces soltar la tabla. No sé si logra ver el punto. Ambas acciones van juntas y ninguna de ellas ocurrirá si primero el Espíritu Santo nos llama y regenera para que la persona pueda responder en fe, con arrepentimiento.
pero se nos manda a arrepentirnos. Y esto es muy interesante. Toda oportunidad en que la Escritura habla en imperativo llama nuestra atención respecto a una respuesta que se espera de nosotros, ¿no? Arrepentíos, arrepiéntanse. El Catecismo Menor explica lo que es el arrepentimiento con estas palabras. Arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, por un verdadero sentimiento de pecado y la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio contra su pecado, se aparta de él, volviéndose a Dios, con el pleno propósito y disposición de emprender una nueva obediencia. Como vemos, el arrepentimiento es un elemento consciente de la salvación. El corazón regenerado por Dios toma conciencia de su pecado, siente dolor y vergüenza ante la perfecta santidad de Dios, ve las manchas de su pecado iluminado por la obra del Espíritu Santo y se vuelve entonces a Él para confesar y pedir su perdón. No llamemos arrepentimiento para salvación la actitud del niño que, habiendo sustraído galletas sin permiso de la mamá de una caja o una lata de galletas que hay en la cocina, está tranquilo y sin problema hasta que su falta es descubierta. Antes que su falta es descubierta, él no tiene problema, ninguno. Juega tranquilo, pero cuando se descubre su falta, entonces tiene dolor, pero porque sabe que va a ser castigado. Sabe que su falta fue descubierta y que va a traer consecuencias para él. Entonces no tiene dolor por haber defraudado a la mamá, sino por temor al castigo. Se muestra compungido, se muestra arrepentido. El verdadero arrepentimiento es dolor por nuestro pecado y dolor por haber ofendido a Dios. John Murray, en su libro La redención consumada y aplicada, dice: el arrepentimiento nos recuerda que si la fe que profesamos es una fe que nos permite andar en los caminos de este mundo malo, en la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, en comunión con las obras de las tinieblas, entonces nuestra fe es una burla y es un engaño. La verdadera fe está impregnada de arrepentimiento. Si una persona puede vivir en comunión con el mundo, pecando sin ningún problema, sin ninguna muestra de compunción o de estar compungido o arrepentido, si esa persona puede vivir tranquilamente y tener su conciencia en paz a pesar de estar pecando, entonces hay muchas razones para dudar de que su fe y su arrepentimiento sean verdaderos. Algo anda mal. Por la misma razón, en la presentación del Evangelio, las palabras que a veces resultan, por lo menos a mí me resultan así ahora, un tanto dulzonas, un tanto superficiales, llamando al pecador impenitente no a reconocer su necesidad de Dios, sino que diciéndole: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sin antes decirle: estás en problemas. Dios es bueno. Dios es un juez justo y de ninguna manera, dice la Escritura, dará por inocente al impío. Las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias para el que sabe que está en problemas. La cuerda que se ofrece para la salvación es una buena noticia porque la persona sabe que aferrado a esa tabla, tarde o temprano se va a hundir. ¿Cuánta gente crees tú, querido hermano, querida iglesia, que anda por la vida tranquila, pensando que fue bautizada o que un día pasó adelante en una campaña evangelística, que él levantó la mano e hizo la oración del penitente? Y luego, sin ningún cambio, sin ningún arrepentimiento, sin una transformación sincera, sin frutos en su vida que muestren ese arrepentimiento, piensa que está todo ya resuelto. Qué peligroso para esa persona. El verdadero arrepentimiento y la fe significan convertirse de sus malos caminos para volverse a Cristo como único medio de salvación. Pero por otra parte, un espíritu quebrantado y un corazón contrito son marcas permanentes en el corazón del verdadero creyente en Cristo.
Es un consuelo para nosotros cuando volvemos a pecar, porque el propio apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordar que la sangre de Cristo no solo lavó tus pecados el día en que tú naciste de nuevo, sino que continúa siendo una fuente, purificándole de tus pecados en una vida de contrición y de confesión, porque nos duele ofender precisamente, nos duele volver a ofender a aquel que tanto nos amó al punto de morir en esa cruz por nosotros. El verdadero arrepentimiento es una respuesta indudable, clara a este llamamiento del Evangelio. Pero el llamado del Evangelio no solamente es una demanda de arrepentimiento, sino también, y en último lugar, demanda fe auténtica. Creed en el Evangelio. Versículo 15, la segunda parte. La tercera parte del versículo 15. Creed en el Evangelio. Es notable en el texto que el Señor Jesucristo anuncia el Evangelio de salvación no solo llamando al arrepentimiento, sino que mandando creer, porque es un imperativo. Crean en el Evangelio. Porque la clase de fe que nos es demandada para salvación no es la fe que la cultura normalmente define como fe, de acuerdo al pensamiento de cada pueblo, de cada cultura, según ellos hayan aprendido a poner su confianza en distintas cosas. La fe popularmente entendida como creer en Dios o creer en algo. Es impresionante cuando las personas dicen, lo importante es creer en algo, no importa en qué, pero creer en algo. Pero tener fe. ¿Eh? La gente dice cosas como esa todo el tiempo. Hay que tener fe. O, como un gran consejo a un amigo o una amiga, no pierdas la fe. Yo he llegado a pensar que lo que la gente tiene muchas veces es fe en la fe, ¿no? Fe en algo, no importa qué, fe en la fe. Hay hasta cierto punto, incluso en la fe reformada, un peligro en afirmar descuidadamente que somos salvos por la fe y dejarlo ahí. Somos salvos y añadimos por la fe sola. No es la fe la que salva, es la fe en una persona, es la fe en lo que esa persona hizo, es la fe en lo que esa persona continúa haciendo por medio de su Santo Espíritu. Es la fe en Cristo el Salvador. Es fe en el Señor Jesucristo la que nos salva. Es una fe personalizada, es una fe que se orienta solo a la persona de Jesucristo. De hecho, el Señor nos dice, crean, pero crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Una vez más es John Murray el que nos ayuda acá señalando que hay lo que yo traduje como las 3 C de la fe. Las 3 C de la fe. Conocimiento, convicción y confianza. 3 C para recordar. Conocimiento, convicción y confianza. Porque hermanos, la fe no es fe ciega. La fe auténtica no es un salto al vacío, no es creer en cosas absurdas y carentes de lógica o coherencia. La fe auténtica, tiene los ojos bien abiertos. Conocimiento y fe es entender, la primera C, conocimiento y fe es entender que no creemos en alguien que no conocemos. Usted no confía en una persona que no conoce. Usted no confía en un banco que no conoce. Usted no confía en una tienda que no conoce, o en un vendedor, o en un producto que no conoce. Al contrario, tenemos a poner una desconfianza especial en aquello que nos resulta desconocido. Pablo, el apóstol, nos recuerda esto diciendo que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Cuando Jesús se encuentra con el que antes fue un ciego, después de haberlo sanado, este hombre es llevado a una especie de juicio en la sinagoga y lo expulsan de la sinagoga por defender la obra sanadora de Cristo. Y se produce este interesante diálogo entre el Señor Jesucristo y el que había sido ciego. Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjese la respuesta del que fue ciego. Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor,
para que crea en Él? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Fíjate, qué cosa interesante. Este hombre ahora ve y ahora está viendo a su Salvador. Y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Así que la fe implica primero conocimiento, conocer quién es Dios, que es justo, santo y bueno, que es amor, pero también fuego consumidor, saber quién es el hombre, muerto en delitos y pecados, quién es Jesús y qué hizo al morir en la cruz por nosotros y qué es lo que ofrece al ofrecernos la salvación. Pero la fe es también convicción, conocimiento, convicción. No solo debemos conocer la verdad del Evangelio, sino también creer que es verdad. Convicción viene de estar convicto, estar convencido, atado a dicha verdad como la verdad. Y saber que no hay otro camino que me lleve al Padre sino Jesucristo. Una parte que me encanta hacer cuando presento el Evangelio, de acuerdo a este esquema de presentación del Evangelio, no me gusta llamarle metodología, pero esta forma de presentación del Evangelio que conocemos como evangelismo explosivo, es llegar a esa parte cuando la presentación de lo que es la gracia, nuestra condición de muerte en pecado, quién es Dios, quién es Jesucristo y qué hizo por nosotros y cómo recibimos la salvación por medio de depositar nuestra confianza en Él, y le preguntamos al que oye, ¿tiene esto sentido para ti? Porque cuando las personas han sido confrontadas por el Espíritu y la verdad de la palabra, que es la que convierte el alma, como dice el Salmo 19, versículo 7, esa persona dice, sí, totalmente, pero claro, todo esto tiene sentido para mí. Entonces esa persona está lista para recibir a Cristo en su corazón o entregarse completamente, sin reservas a Él, rindiéndose en adoración a Cristo. Y esa es la tercera C, que es conocimiento, que pasa a convicción y pasa también a confianza. La fe auténtica no se detiene, sino que pasa a la entrega a Cristo sin reservas. Es abandonar esa tabla para tomar la cuerda que me es ofrecida en Cristo, transfiriendo toda nuestra confianza solo en lo que Él es, en lo que Él hizo y continuará haciendo por nosotros, por nuestra salvación hasta la eternidad. Es soltar entonces, como decíamos delante, esa tabla impregnada en agua que se va a desmenuzar, que está podrida, que es incapaz de sostenernos para siempre, que son nuestras obras, nuestros méritos, nuestra religiosidad, nuestra mundanalidad e idolatría, y tomarse de Cristo para siempre, sabiendo que el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor, y que es Él, como dice en la palabra, el que nos da vida eterna, y agrega, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la fe auténtica que demanda el llamado de Dios por medio de Cristo. Para pensar y aplicar en nuestra vida, para pensar y vivir. Cristo principió su ministerio predicando el Evangelio y concluye su ministerio transfiriendo la misma misión a sus discípulos, cuando les dice ahí en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este Evangelio es una proclama, es una proclamación. No es una invitación dulzona a resolver todos tus problemas, sigue a Cristo y no vas a tener más dificultades, tendrás un paraíso en la tierra, nada de eso. Y toda persona debe oírlo, porque es un llamamiento universal. En el anuncio del Evangelio no discriminamos, porque toda criatura debe oír el Evangelio. Tengamos en cuenta que esta no es nuestra misión, sino la misión de Dios. Desde el principio y hasta el fin de los tiempos, Dios es el que llama. Es la misión de Dios a la que somos convocados a sumarnos. En este llamado del Evangelio
Somos llamados al arrepentimiento verdadero, que es dolor por el pecado, que es odio por el pecado. Y todo aquello que representábamos nosotros como esclavos del pecado para disponernos a volvernos a Dios, para soltarnos de todo aquello que te amarra, aquello que está con el mundo yendo a la perdición eterna, para tomarte solamente de Cristo. Por eso somos finalmente llamados a poner toda nuestra confianza solamente en Cristo para salvación. No se trata solamente de creer, no es fe en la fe. Santiago dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Muchos de ellos van más allá que muchos cristianos, que muchos creyentes, entre comillas, porque no solo creen en Dios, sino que tiemblan delante de Dios. Pero ningún demonio será salvo. Se trata de conocer quién es Cristo, creer que Él murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados y que resucitó y por lo tanto hoy nos ofrece esta salvación eterna y entonces poner toda nuestra confianza solamente en Jesucristo para salvación, tomando su mano, sabiendo que nunca soltará la nuestra. Dios cumple así de esta manera su eterno plan de salvación, que significa apenas ahora ponernos al comienzo de nuestra vida como creyentes, el comienzo de nuestra caminata, unidos a todos aquellos que pusieron su confianza en Cristo, caminando hacia la redención final, de lo cual comenzaremos a hablar en nuestra próxima predicación. Que el Señor les bendiga grandemente. Tengamos un momento de oración. Dios eterno, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra y rogamos ahora, Señor, que ella continúe haciendo tu obra en nosotros, sabiendo, como dices tú mismo, Señor, en tu palabra, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te alabamos por eso, Señor, y te suplicamos tu bendición, que todo aquello que hemos recibido el día de hoy continúe trabajando en nosotros, haciendo todo lo que sea necesario para que nuestras vidas te honren plenamente, para que te sirvamos con alegría, para que nos alejemos del pecado, Señor, y anhelemos la santidad en tu presencia. Porque lo pedimos en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén.